A continuación, tenemos la presentación de Amanda Hidalgo Astudillo, economista especializada en gestión empresarial con habilidades destacadas en análisis económico, política tributaria, estadística, derecho constitucional y parlamentario, derecho tributario, normas anticorrupción y planificación presupuestaria. Su formación académica incluye una licenciatura en Economía de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y un máster en Intervención Social de la Universidad de La Rioja. A nivel laboral, ha ocupado roles destacados como coordinadora de la Asociación Ecuatoriana de Derecho Parlamentario, asesora de presidencia y asesora a nivel 1 en la Asamblea Nacional del Ecuador. Fue becaria de la Fundación Pablo VI en España y en el Observatorio Interamericano de Gobernanza e Innovación Pública. Además, ha sido fundadora y directora de programas de formación política. El tema que expondrá es reformas sobre la instrumentalización de juicios políticos a presidentes y vicepresidentes. Bienvenida, querida doctora. Bueno, me dejan la vara bastante alta las intervenciones previas de mis colegas. Me encuentro muy agradecida de poder participar en este segundo congreso. También participé en el primero y creo que cada año va mejorando mucho más la apertura hacia el debate del derecho parlamentario, que es una ciencia que yo creo que en nuestro país está un poco olvidada, un poco huérfana, porque también tiene una cota política que no a muchos académicos les gusta tratar. Y particularmente en mi caso, no solo que desarrollo investigación académica respecto al derecho parlamentario, sino que también me toca vivirlo en carne propia, ejercerlo. Trabajo en la Asamblea Nacional como asesora desde hace 8 años y bueno, es bastante particular esta visión que tenemos algunos funcionarios públicos respecto a los dogmas del derecho que otros colegas puedan compartir. A mí me gusta hacer esta observación, primero porque creo que la Asamblea Nacional es el sistema nervioso del país. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien los otros órganos funcionan, el sistema nervioso es bastante álgido. Si uno no lo sabe controlar, puede terminar en una catarsis o en un aneurisma, es bastante complejo. Entonces la Asamblea reúne a todos los poderes políticos, convirtiéndola en el organismo máximo del poder político. Yo observo con bastante curiosidad cuando algunos colegas comentaristas del debate público nos dicen con desdén: la Asamblea se ha politizado. La Asamblea es el órgano político por excelencia y eso debe ser rescatado. ¿Y por qué sufrimos de este mal? Y hablo a nombre de la institución. Porque, claro, trabajar con políticos también tiene ese costo, ¿no? Que es también trabajar con esos cambios susceptibles de parecer en la toma de decisiones y con la historicidad que a nuestro país le caracteriza, que es un ambiente político bastante álgido, bastante violento, podría decir, incluso utilizando este término. Creo que a diferencia de otras ramas del derecho, a diferencia del derecho civil, del derecho penal, el derecho parlamentario es ejercido por personas que no necesariamente son abogados. Y esa es la gran diferencia entre este y otras disciplinas de esta rama tan interesante. Yo hoy voy a compartir con ustedes algunas perspectivas que tengo sobre el procedimiento de juicio político a presidentes y vicepresidentes de Estado. He reunido algunas recomendaciones, por favor, con la presentación me ayuda. Perfecto. He reunido algunas recomendaciones y comentarios debido a las experiencias que hemos tenido, no sin antes hacer una breve introducción sobre qué es el mecanismo del juicio político que nuestros colegas en paneles previos nos han ya comentado, solo a manera general revisar que es un mecanismo constitucional que sobre todo rescata el principio de responsabilidad que tienen los servidores públicos en las más altas esferas de un Estado. En los regímenes presidencialistas existe esta posibilidad de poder fiscalizar a través de la democracia representativa que simboliza el Parlamento de un Estado. El concepto de democracia representativa es muy importante porque, bueno, en primer lugar, físicamente no todos los ciudadanos entran en un parlamento. El voto universal es sagrado y el momento en que el ciudadano ejerce ese voto como un derecho, está otorgando esa voz y esa responsabilidad a un interpelante ante el Parlamento, que es su representante.
Entonces, el principio de responsabilidad nos habla del reconocimiento que tienen estos interpelantes, estos funcionarios, en las labores que llevan día a día, que no solo son lo que vemos en la prensa. Mucha gente podrá decir, o la ciudadanía podrá tener el criterio de que la asamblea solo trabaja los días que hay pleno. Y me causa gracia porque no es así. Y no siempre se escucha al funcionario legislativo que bueno, mis compañeros aquí presentes podrán dar fe, tiene jornadas extensas de trabajo, no solo en territorio, sino también aquí a través de las comisiones. Sobre todo cuando nos llegan proyectos económicos urgentes, que tienen plazos mucho más cortos que los proyectos de tratamiento normal. Entonces, el político o el asambleísta, en el caso del Ecuador, que compone la Asamblea Nacional, no solo trabaja en el momento en que hay sesión de pleno, está trabajando constantemente. Yo podría decir que incluso las 24 horas, porque las opiniones que un asambleísta puede emitir son representativas de los sectores públicos o sociales que adhieren a él, que se ven representados por él. Entonces es un trabajo constante. Ese trabajo conlleva la responsabilidad de responder en el uso responsable, valga la redundancia, de los recursos, tanto teóricos como recursos públicos per se, en el uso de sus facultades y en el cumplimiento de sus deberes y funciones que están establecidos en la Constitución. Vamos a revisar, siguiente lámina, por favor. Vamos a revisar brevemente, muy sucintamente, algunos juicios que se han realizado en nuestro país, empezando por el de Neftalí Bonifaz en 1932, cuya razón de ser fue que a él se le demandó la nacionalidad peruana. Este juicio se desarrolló en el año 1932, en el 22 de agosto, y después de un amplio debate, el Congreso Nacional lo declaró no apto para ejercer la presidencia. Luego tuvimos el de Juan de Dios Martínez Mera por fraude electoral. El pedido de destitución fue llevado por Velasco Ibarra el 17 de octubre de 1933. Se concretó dejando a Martínez Mera destituido de la presidencia. Juicio político al presidente Carlos Julio Arosemena Monroy, que fue acusado por actos que afectaban el decoro nacional. Me parece una causal bastante subjetiva, ¿no? Bueno, vamos a debatir un poco más sobre eso más adelante. Que no logró reunir los votos. Juicio al vicepresidente Reinaldo Barea Donoso, el caso Chatarra en 1962, donde no solo se acusó al primer mandatario, sino también a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior, por la compra de recursos que al final, después de una investigación, se determinó que eran chatarra de la Segunda Guerra Mundial. Eran carros y tanques blindados que fueron resultado de aquello. El vicepresidente Barea salió exculpado de la interpelación. Juicio político contra el vicepresidente Alberto Dajic, por supuesto uso indebido de gastos reservados. Este es un juicio muy famoso, ustedes lo podrán conocer. Se desarrolló el 6 de octubre del 95 y no alcanzó la mayoría de votos necesaria para lograr la destitución. Miren este caso, por ejemplo, que fue algo que hoy por hoy diríamos tan tangible, materialmente tangible. No alcanzó los votos, pero días después, el 11 de octubre, el presidente Sixto Durán Ballén le pidió la renuncia y la historia ustedes la conocen mejor que yo. En el Ecuador, el caso más notable de juicio político contra un vicepresidente fue el de Jorge Glass, que ocupó la vicepresidencia bajo la presidencia del economista Rafael Correa. En el 2017, Glass fue acusado de asociación ilícita en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, lo que generó un proceso de juicio político en su contra. Fue un caso también que generó conmoción social, porque en ese momento este presidente tenía una alta aceptación. Este juicio político fue un acontecimiento sin precedentes y la Asamblea Nacional, tras un proceso de deliberación y análisis de pruebas, aprobó el enjuiciamiento en diciembre de 2017. En resumen, el juicio político contra el ingeniero Jorge Glass es un ejemplo relevante de cómo este mecanismo constitucional puede ser utilizado para abordar casos de corrupción y otros presuntos delitos por parte de altos funcionarios de gobierno. Adicionalmente, también, acabamos de vivir un proceso que no llegó a su fin de enjuiciamiento político al expresidente Guillermo Lasso. Este es un caso muy particular porque el presidente, estaba en funciones cuando fue acusado o llevado a juicio político y al final ni el juicio llegó a su fin ni él como presidente. Es el proceso más reciente de nuestra historia, sin embargo cabe destacar que ninguno de los dos procesos mencionados llegó a término, puesto que en el primer ejemplo la Comisión de Fiscalización omitió seguir tramitando el informe
porque, bueno, llegaron al criterio de que él, bueno, ya no ocupaba el cargo de vicepresidente, ya no quisieron seguir conociéndolo, y en el segundo caso se decretó la disolución de la Asamblea, o popularmente conocida la muerte cruzada, que es algo que, bueno, los panelistas que me antecedieron ya pudieron detallar de mejor manera. Siguiente. Solo para revisar brevemente el marco jurídico que atañe a los juicios políticos, que en realidad es para todos, no es solo para el caso de presidentes y vicepresidentes. Tenemos que en la Constitución de la República, el artículo 129 nos especifica que la Asamblea puede proceder al enjuiciamiento del juicio político, al procedimiento de juicio político al presidente o vicepresidente, en los casos de delitos contra la seguridad del Estado, delitos de corrupción, lesa humanidad, entre otros. Sin embargo, lo destacable de aquello es que, a diferencia de los juicios políticos a otras autoridades, cuando hablamos de presidente y vicepresidente, estas causales son limitadas y cerradas. Se requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional y, bueno, la Asamblea resolverá con base en las pruebas de descargo presentadas por el presidente o vicepresidente. En este punto, la Asamblea Nacional actúa como el juzgador. Se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea para la destitución, que actualmente son 137. Lo que significa que se requieren 92 votos afirmativos. Pero recordemos que para el próximo periodo ese número va a aumentar, van a ser aproximadamente 151 legisladores. Esto todavía no está oficialmente confirmado, lo que significaría una proyección de una votación de 101 voluntades para poder continuar con un procedimiento de esta naturaleza. El artículo 130 nos indica que se puede destituir al presidente de la República por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente o en caso de grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad ha sido conocida por la doctrina como la destitución simple del presidente de la República, y aunque no es un juicio político en sí mismo, se lo tiende a confundir, ya que causa los efectos similares, que son, bueno, la destitución del primer personero. La destitución requiere el voto favorable de las 2/3 partes, y si se destituye al presidente, es el vicepresidente quien ocupa el cargo. Dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los marcos normativos que atañen al juicio son el artículo 14, que, bueno, especifica que es el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, quien ejerce la función y planifica estas actividades, y dentro de esas funciones está verificar que los requisitos de solicitudes se cumplan en su forma, no en el fondo. Después de las reformas del 2019 que se aplicaron en el año 2020, nosotros ahora tenemos una naturaleza de un CAL mucho más administrativa, ya no tanto política, que se dedica a revisar los requisitos de forma, que son bastante claros. El artículo 30 dice que la Unidad Técnica Legislativa asesora en materia legislativa y elabora informes técnicos jurídicos sobre proyectos de ley y solicitudes de juicio político. Es decir, la unidad, la UTL, la Unidad Técnica Legislativa puede recomendar, salvo sea su mejor criterio, cuál es la calificación que ellos podrían observar a un procedimiento, pero al final la votación depende de los miembros del CAL. En el artículo 86 y 95 detallamos el proceso de juicio político, que inicia con la solicitud, continúa con el dictamen de admisibilidad, para proceder al trámite en la Asamblea Nacional, su debate y votación y sus consecuencias. Si se aprueba la destitución, el vicepresidente asume la presidencia, y si se derivan indicios de responsabilidad penal, se remitirán, en el caso que sea necesario, a la autoridad competente. Las causales para juicio político, según el artículo 129, son las siguientes: delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro o homicidio por razones políticas o de conciencia. Esto es algo que, bueno, ya habíamos debatido en el Congreso, pero es necesario revisar porque debemos comprender cuál es la naturaleza de esas causales. Así, el procedimiento descrito para el juicio político contra presidentes y vicepresidentes de la República parece estar bien estructurado en términos generales, pero presenta algunos problemas que yo determino vacíos legales que podrían afinarse de aquí de cara al futuro. ¿Por qué esto es importante? Porque procedimientos como el mecanismo constitucional de muerte cruzada no habían sido aplicados en nuestra República en la historia. Entonces, cuando nosotros tenemos eventos de esta naturaleza que no habían pasado antes, rara vez tenemos guías jurídicas, o mejor dicho, precedentes, que nos ayuden a tomar mejores decisiones, y por eso es que el derecho parlamentario siempre está en constante construcción. Sobre todo en una república como la nuestra, presidencialista, regida por una ley electoral que nos enfoca hacia el tratamiento, comportamiento, preservación y comprensión de los partidos políticos. Si la ley no dijera que son los partidos políticos los que deben correr o disputar el poder político, y podríamos nosotros como ciudadanos independientes disputar en una campaña electoral estas altas esferas,
creo que la naturaleza de los problemas sería distinta. Pero dado que el voto es obligatorio y la ley electoral indica que son los partidos políticos los que disputan, nacen otro tipo de consecuencias que son, por ejemplo, el debilitamiento en sí mismo de los partidos políticos, que nos lleva a otro tipo de consecuencias, valga la redundancia, dentro del Parlamento. Cuando los partidos están debilitados, encontramos este cambio de opinión, que no está mal, dicho sea de paso, yo creo que las personas pueden cambiar de opinión, pero debilita la representación electa en las urnas, porque si un ciudadano vota por A o B partido y luego ese partido decide que ya no quiere ser ese partido, se ve debilitada esa facultad que tiene el ciudadano de elegir lo que ha elegido. Y bueno, eso creo que también es una reforma a la ley orgánica de la función legislativa que se debe plantear. ¿Cuáles son estos posibles problemas? Ya podemos avanzar, sí. Primero tenemos la posibilidad de uso político. Dado que las motivaciones son políticas, sin necesariamente basarse en fundamentos legítimos, predomina la fuerza del voto, predomina la fuerza de la mayoría. Yo siempre intento pensar en el escenario en el que las cosas son al revés, porque en un momento puede ser así, la política es pendular, también es circunstancial. Yo creo que en un momento estás aquí y luego puedes estar en el punto B. Entonces siempre hay que pensar en los dos tipos de escenarios, cuando uno está del lado de enfrente de la acera. Cuando existe la posibilidad de uso político por la fuerza de los votos, desestimamos y desnaturalizamos el tratamiento de las causales y de las pruebas, porque al final depende de los votos, es como así de simple. Entonces creo que nosotros tenemos que debatir acerca de qué capacidad tiene un legislador de presentar una acusación sin pruebas específicas. La falta de claridad de los requisitos. También constituye una fundamentación adecuada poder probar claramente cuáles son esas materializaciones de las que se acusa a un funcionario. Actualmente la ley solo dispone que se anuncie la prueba y se disponga al momento su manifestación. Sin embargo, lo que la práctica procesal ha revisado es que en muchos de los casos a nivel general, lo único que se hace es un detalle de los tipos de pruebas, más no las pruebas en sí. Y eso también nos abre la puerta a nuevas posibilidades de presentación de pruebas. Por ejemplo, la modernidad nos lleva también al uso de las redes sociales. Yo, curiosamente, he observado cómo se ha transformado también el anuncio de pruebas en otros procedimientos jurisdiccionales, donde se detalla que en un tuit de tal persona se manifestó esto y eso se toma como una prueba. O en un video en TikTok, de ese tipo de anuncio de pruebas, creo que también debe trabajarse de manera más específica porque puede abrir la puerta a subjetividades que yo creo que no caerían dentro del término de la justicia. El papel de la Corte Constitucional, y aunque sí se requiere un dictamen de admisibilidad, el proceso no define claramente los criterios que esta Corte debe aplicar al evaluar una solicitud. Basta con que la Corte revise que el número requerido de legisladores haya firmado, si los hechos presentados se subsumen al tipo penal descrito y finalmente si procede o no al juicio político. Aquí también yo quisiera mencionar un concepto que deberíamos pensar, el significado de la institucionalidad. ¿Cómo podríamos nosotros calificar que una institución tiene más credibilidad que otra? ¿Quién podría ejecutar una opinión vinculante en cualquier procedimiento de acuerdo a la credibilidad que ostenta? Y eso podría ser medido entre los deberes y facultades que tiene una institución y el nivel de cumplimiento de los mismos. Creo que ahí se puede encontrar la coherencia. Ustedes podrán notar que la Asamblea hoy por hoy bordea alrededor entre el 40 y el 60% de aceptación. Comparado con parlamentos anteriores o periodos anteriores, eso es hasta inefable el nivel de que esta Asamblea le ha devuelto a la ciudadanía respecto a su credibilidad. Y como les mencionaba, creo que es importante destacar ese concepto. La institucionalidad puede ser medida de la manera en la que las instituciones mismas cumplen aquello que prometen o cumplen aquello a lo que deben dedicarse. Y esa medida puede ser una estadística real, números cuantificables. En cuanto y tanto podamos llevarla, creo que eso también puede beneficiar a todo procedimiento de orden político y jurídico. Falta de aprobación del informe en la Comisión de Fiscalización. Esto es muy importante porque no hemos tenido casos en los que la comisión no alcance a aprobar un informe para juicio político, es decir, en el que una comisión de fiscalización vote toda en contra del informe. Ya, eso todavía no se da, no hemos tenido precedentes. Por ejemplo, en el caso del juicio contra el vicepresidente Jorge Glass, lo que hizo la comisión fue desestimar porque él ya no ocupaba el cargo. Pero
debemos tramitar o debemos proponer una reforma en el sentido de qué hacer cuando el informe no pasa. Entonces siempre nos toca un poco hacer malabares en el derecho parlamentario, porque como no existen estas reformas todavía, debemos encontrar la manera de adecuarlas para poder llevar los procedimientos al final. Plazos no definidos. La Ley Orgánica de la Función Legislativa ha generado confusiones previas en juicios pasados, porque los plazos que se establecen no están definidos en cada una de sus pasos, en cada uno de los pasos que tiene el procedimiento de juicio político, tenemos que especificar, porque, por ejemplo, cuando un juicio político es calificado y los plazos corren en el momento en que el CAL los califica, no en el momento en que el juicio entra por la ventanilla de gestión documental, la prelación corre en el momento en que se califica. También tenemos este inconveniente porque la ley no especifica qué pasa cuando se califica un juicio político a un presidente o un vicepresidente, qué pasa con la cola, la denominada cola, que es muy famoso hablar de esto en redes sociales. Yo veo porque siempre me están preguntando, pero ¿cuál es la cola de juicios políticos? Porque necesitan saber cuál es el siguiente. La ley no dice, pero los precedentes nos han llevado a tomar la decisión, digo como asamblea, como institución, de que cuando un juicio político a un primer personero, un vicepresidente entra, su tratamiento es inmediato, no va al final de la cola. ¿Sí me explico? No sé si me hago no sé si me hago entender, pero sí. Eso hay que reformar, eso no está en la ley, pero es algo que hacemos por precedentes. Finalmente, sí. Gracias. Finalmente tenemos este gran inconveniente que se nos presentó, yo lo digo en términos parlamentarios, del proceso parlamentario, en el momento del bloqueo de la disolución del Parlamento, cuando un juicio ya está en curso. Es un debate, esto yo creo que podríamos desarrollar muchas más especificaciones teóricas sobre la importancia o la relevancia de que un juicio político pueda ser detenido por muerte cruzada, cuando la naturaleza del Parlamento es defender la voluntad popular y la voluntad popular ha decidido que quiere llevar a juicio político a un presidente. Entonces, sí, la disolución anticipada de la Asamblea Nacional es una herramienta que le asiste a la Presidencia de la República y que es parte del constitucionalismo español. Esta herramienta en España es bloqueada únicamente durante el trámite de juicio político, todo ello con la finalidad de que el órgano legislativo pueda cumplir a cabalidad con su facultad fiscalizadora y de control. Y no como ya pasó en nuestro país, que durante el trámite de juicio político al entonces presidente Guillermo Lasso, esta herramienta logró esquivar el juicio. Entonces yo creo que eso es materia que debería debatirse académicamente en las universidades y por supuesto aquí con la colaboración de los colegas que se dedican a la investigación. Resulta fundamental considerar la modificación de la Constitución para bloquear la disolución anticipada de la Asamblea Nacional mientras esté en curso un juicio político, porque esto garantizaría que el órgano legislativo pueda cumplir con su facultad fiscalizadora y de control sin interferencias externas y también sin la amenaza, porque también un poco esto es un tema de confianza, es como la economía. Cuando existe el rumor de que va a haber o no va a haber los votos, se crea un ambiente de conflicto e inestabilidad política que a mi criterio es innecesario para la ciudadanía cuando tenemos otras urgencias que resolver. Como recomendaciones finales, establecer criterios claros y objetivos para la fundamentación de las solicitudes de juicio político, incluyendo la identificación precisa de los hechos imputados y las pruebas disponibles. Es fundamental definir criterios claros y específicos para que la Corte Constitucional pueda seguir evaluando la admisibilidad de las solicitudes de juicio político. Esto garantizaría una revisión imparcial. Se debe establecer consecuencias claras en caso de falta de aprobación del informe en la Comisión de Fiscalización. Esto incluye definir si el proceso se archiva o continúa hacia el Pleno de la Asamblea Nacional. Además, se podría considerar la inclusión de informes de postura para garantizar una evaluación completa y democrática y equitativa del caso, es decir, como existe para otros procedimientos de juicio político. Se recomienda también la modificación de la Constitución para bloquear la disolución anticipada de la Asamblea Nacional durante un proceso de juicio político. Estas recomendaciones son fundamentales para abordar los desafíos identificados y fortalecer el proceso de juicio político en Ecuador. Su implementación requerirá un esfuerzo conjunto de los actores políticos y legales para asegurar la integridad y eficacia de ese mecanismo constitucional. Finalmente, desde mi perspectiva, desde mi experiencia como funcionaria legislativa, yo los invito a todos ustedes a seguir participando en este tipo de congresos porque es importante que la sociedad civil y sobre todo la academia participe en estas modificaciones. Hemos tenido casos en los que hemos procedido o hemos llevado a cabo reformas que no necesariamente han tenido la participación de todos los actores, pero no ha sido por voluntad de la Asamblea, sino también porque el tema político está tan deslegitimado en nuestro país
que a veces la academia no se preocupa tampoco por participar de él. Creo que es necesario para el desarrollo de nuestra nación que todos participemos de manera íntegra, de manera voluntaria, en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo de la academia y sobre todo el derecho parlamentario para poder crear, defender y construir mejores leyes que beneficien a todos los ecuatorianos. Muchas gracias.